Bienvenidos a la clase de Historia y Geografía del grado noveno, quien les habla el mediador Carlos Andrés Rodríguez, y en el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que lleva por título el Frente Nacional y las décadas del 80 y 90. Bienvenidos. Para iniciar este tema debemos hacer una introducción o unos antecedentes en el cual tiene que ver con la creación y cómo se llevó a crear el Frente Nacional. Pues el Frente Nacional fue un acuerdo o un pacto de acuerdo político entre liberales y conservadores para acabar con el partido político de General Rojas Pinilla, que era vigente en Colombia entre 1958 y 1974. Este tipo de procesos o alianzas se llevaron a cabo entre el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez, que firmaron el Pacto de Benidorm en España el 24 de julio de 1956 para dar inicio al Frente Nacional, en el cual los partidos se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia a los diferentes niveles del gobierno en partes iguales hasta el año de 1974. ¿Esto qué quiere decir? Que es decir, que 4 periodos presidenciales, 2 liberales y 2 conservadores. El primero en este mandato fue Alberto Lleras Camargo, desde 1958 hasta 1962, y el último fue el de Misael Pastrana Borrero entre 1970 a 1974. Eso tenemos que tener en cuenta, que este proceso se adelantó pues para poder poner fin a lo que fue la violencia bipartidista que teníamos en nuestro territorio nacional. Dentro de este proceso debemos iniciar y comentar que bajo este gobierno del Frente Nacional se lograron algunos avances significativos y se dieron los procesos políticos, como lo fueron los primeros gobiernos del Frente Nacional. Iniciaron con el señor Alberto Lleras Camargo, posteriormente Guillermo León Valencia, posteriormente Carlos Lleras Restrepo, y concluyó con Misael Pastrana Borrero durante el Frente Nacional, y con cada uno de ellos se dieron procesos relevantes en el país. A continuación les voy a hablar de cada uno de los procesos adelantados en estos gobiernos. Hay que mencionar que el señor Alberto Lleras Camargo obviamente fue un dirigente político, fue un político y periodista colombiano, 2 veces presidente de la República de nuestro país, en los periodos 1945, 1946 y cuando se llegó al Frente Nacional, que empezó en 1958 hasta 1962. Este personaje fue el primer secretario general de la Organización de los Estados Americanos y de la Cámara de Representantes de Colombia como integrante del Partido Liberal, después de 45 años de hegemonía conservadora. En su segundo gobierno, este personaje inauguró el sistema bipartidista conocido como el Frente Nacional, en el cual él entabló relaciones diplomáticas con los Estados Unidos a través de la llamada Alianza para el Progreso, que consistió en apoyar el crecimiento económico e industrial de nuestro país, en la que colaboró activamente con el mercantilismo o el intercambio comercial que se tenía entre Colombia y este país. También creó el INCORA, que fue la base para la reforma agraria impulsada en el gobierno del señor Lleras Camargo. Este señor, al terminar su gobierno, pues se dedicó a la academia y a asesorar a otros gobiernos de su país, o es decir, de nuestro territorio nacional. Posteriormente hablamos del señor Guillermo León Valencia. León Valencia, un abogado, político y diplomático colombiano, presidente de Colombia entre 1962 y 1966, y segundo líder del sistema de gobierno del Frente Nacional. Como miembro del Partido Conservador ocupó varios cargos públicos, entre concejal de Popayán hasta presidente de nuestro país. Representó a Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas durante la cuarta sesión de la Asamblea General celebrada en 1949. Fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario en España en 2 oportunidades, una de ellas al culminar su mandato presidencial. Como presidente, pues tuvo que enfrentar el surgimiento de las guerrillas de las FARC-ELN, a quien no logró controlar, y se le atribuye haber dado origen al sistema de autodefensas en nuestro país. A pesar de esos reveses, se ganó el título del presidente de la paz, pues por medio de la política del Plan Lazo y la pacificación eliminó a los llamados bandoleros. Esto es para tener en cuenta de lo que ocurrió con el señor Guillermo León Valencia. Posteriormente, pues hablamos del señor Carlos Lleras Restrepo. Carlos Lleras Restrepo
Fue presidente de Colombia durante el periodo 1966 hasta 1970 por el Partido Liberal, siendo el tercero del sistema del Frente Nacional, considerado uno de los mandatarios más proactivos en materia económica y social y reformadores de Colombia, junto a Alfonso López Pumarejo. Este señor tuvo una amplia trayectoria política, ocupando varios cargos a lo largo de su vida. Fue senador de Colombia en los años 40 y luego en los años 60 durante la presidencia de su primo segundo, Alberto Lleras. También fue representante de la Cámara en los años 30 y contralor general. Como militante del Partido Liberal, fue director de esta colectividad y apoyó las candidaturas presidenciales de Julio César Turbay y del disidente liberal Luis Carlos Galán. También apoyó el Movimiento de Salvación Nacional, partido fundado por Álvaro Gómez y al que pertenecía a su hijo Carlos. Y con el último de los que estuvieron parte del Frente Nacional, tenemos que hablar del señor Misael Pastrana. Misael Pastrana Borrero fue un abogado penalista, diplomático y político colombiano, presidente de Colombia entre 1970 y 1974. Fue militante del Partido Conservador Colombiano, del que llegó a ser director, y por el mismo partido fue el último presidente del periodo del Frente Nacional. En el partido representó a la renovación del sector ospinista. A pesar de que su gobierno fue estable, se considera poco proactivo, ya que con cada excepciones se considera que no hizo casi nada de trascendencia. A pesar de ello, en su último año de gobierno nació el M-19, que es más conocido como el Movimiento del 19 de Abril, guerrilla urbana surgida del inconformismo por el presunto fraude electoral que protagonizó y que lo había llevado a la presidencia en el año 1970, cuando ganó las elecciones frente a Gustavo Rojas Pinilla. Como director del partido ejerció importante influencia en el panorama político colombiano de finales de los años 80 y mediados de los 90, apoyando la candidatura de su hijo a la alcaldía de Bogotá en 1988 e impulsando la participación de su partido en la Asamblea Nacional Constituyente que dio a Colombia la constitución que tenemos actualmente. Pasando a ello, también tenemos que mencionar que después de haber mencionado a los dirigentes que estuvieron a cargo de la presidencia de nuestro país durante el Frente Nacional, también hubo una serie de elementos que se opusieron al Frente Nacional, y los opositores a este Frente Nacional fueron el Movimiento Revolucionario Liberal, fue la ANAPO, el M-19, el ELN, el EPL, las FARC, el Movimiento Sociales Obreros Campesinos y Estudiantiles. Cada uno de ellos tuvo su impacto, su influencia dentro de ese contrapeso que se le hizo al Frente Nacional. ¿Cómo se logró esto? Pues en la década de 1960 surgieron escenarios políticos colombianos, nuevos partidos y movimientos políticos que se opusieron al Frente Nacional. Unos surgieron en el marco institucional y legal, otros en cambio se opusieron a través de las vías violentas, como los grupos al margen de la ley. Un movimiento que se opuso al Frente Nacional fue el MRL, que le acabé de mencionar, que es más conocido como el Movimiento Revolución Liberal. Tras la caída del general Gustavo Rojas Pinilla en el 57, los señores López regresan al país y en 1959 un grupo de los antiguos estudiantes de Rosario funda el Movimiento Revolucionario Liberal MRL como reacción al pacto del Frente Nacional en el que participaba su partido, el Partido Liberal Colombiano, y en el que López Pumarejo, recientemente fallecido, había sido gestor principal. Se le ofrece orientar y dirigir un nuevo movimiento, y López Miquelsen acepta el reto político hasta ese entonces, y su única ambición era alcanzar la rectoría del alma mater, es decir, de esa universidad. Es elegido representante a la Cámara en 1960 por el Movimiento Revolucionario Liberal y se presentó como candidato a la presidencia en el año 1962, siendo ampliamente derrotado por el conservador Guillermo León Valencia. Por su parte, la ANAPO también es otro partido que hace, digamos, de cierta manera un contrapeso, y la ANAPO significa el acrónimo de la Alianza Nacional Popular. Este movimiento, como tal, fue un partido político colombiano fundado como movimiento en el año 1961 por el presidente general Gustavo Rojas Pinilla y desaparecido en el año 1998. Varios de sus dirigentes, obviamente eran militantes, hacen parte hoy del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, y estos participó en las elecciones generales de 1962,
tras la que, junto con el Movimiento Revolucionario Liberal, se convirtió en el partido opositor del gobierno del Frente Nacional. En 1970, el general Gustavo Rojas Pinilla alcanzó su gran número de votos a las elecciones presidenciales y sus seguidores consideran haber vencido al candidato oficial Misael Pastrana Borrero. El entonces presidente Carlos Lleras Restrepo declaró el toque de queda, luego de lo cual se declara como ganadora Pastrana Borrero, por lo que provocó denuncias de fraude en el departamento de Nariño, en el sur del país, y en 1973 un grupo de personas, forman un grupo guerrillero o un grupo intelectual conocido como el Movimiento del 19 de Abril, que es más conocido como el M-19. Este M-19 en 1971 pasó a segunda etapa como tercer partido bajo la dirección de la hija del expresidente María Eugenia Rojas, que obtuvo el tercer lugar en la votación a las elecciones presidenciales en 1974. En 1982 apoyó la candidatura de Belisario Betancur Cuartas, candidato por el Partido Conservador, y a principios de la década de los 90 se unió con el M-19 para formar la Alianza Democrática M-19, que obtuvo el segundo lugar en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Posteriormente aparece otro opositor a este Frente Nacional, que fue el ELN, que es obviamente el Ejército de Liberación Nacional. Fue creado a mediados de la década de los 60 por grupos influenciados por la Revolución Cubana y obviamente la teología de la liberación. Pero a principios de la década de los 70 estuvo a punto de desaparecer como consecuencia de una fuerte presión militar de las autoridades. Sin embargo, logró fortalecerse durante los 80 mediante la extorsión de compañías extranjeras vinculadas a la explotación de hidrocarburos y amparados en el discurso nacionalista y de protección de los recursos naturales. A finales de los 90 contaba con 4 frentes de guerra que agrupaban 50 unidades militares combatientes, y esto pues distribuido en 23 departamentos del país. Este fue otro opositor a el Frente Nacional. Posteriormente aparece el EPL, que es el Ejército Popular Liberal, y este EPL también, que es un ejército, obviamente era un grupo guerrillero colombiano, brazo armado del Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista, fundado en 1965, aunque solo inició acciones militares en 1968, principalmente en Antioquia, regiones del Urabá antioqueño y Bajo Cauca, y los departamentos de Córdoba y Sucre. Obviamente también ejerció una presión para que no se llevara a cabo este tipo de procesos. En los departamentos que influyó y demás, también esto hay que considerar, es considerado el tercer grupo guerrillero colombiano, obviamente por su cantidad de miembros, después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, las FARC y el ELN. Y por supuesto aparece el grupo de las FARC. Este grupo de las FARC también fue otro opositor. En el año 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder luego de un golpe de Estado y buscó llevar a su fin la época de la violencia. Por medio de la amnistía, cerca de 5.000 guerrilleros liberales dejaron las armas, y el Partido Comunista Colombiano, más conocido como PCC, desconfió de la amnistía de Rojas Pinilla y se negó a entregar las armas. Si bien hubo, grupos que se declararon conformes con la amnistía, durante las negociaciones, varios de los grupos comunistas que seguían en armas se concentraron en Sumapaz, donde, según sus versiones o versiones de los hechos, fueron atacados por fuerzas militares que usaban helicópteros y napalm, obviamente provistos con el gobierno de los Estados Unidos, y a través de la CIA atacaron a estas guerrillas, y varios liberales radicales, de los cuales hacían parte el fundador de las FARC, Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, se retiraron hacia el sur, en la región de Marquetalia, donde establecieron lo que llamaron una zona liberada. Luego crearon zonas similares en el Pato, en Caquetá, Río Chiquito, Cauca, Guayavero y el sudeste del Tolima. Y por supuesto también los movimientos obreros se opusieron a ello. En 1930 los sindicalistas colombianos estuvo condicionado por la política de los partidos tradicionales, y obviamente las dos centrales obreras de tendencia liberal y de tendencia conservadora se encargaron de orientar la ideología de los sindicatos
según los intereses bipartidistas. Sin embargo, esta situación empezó a cambiar con el establecimiento del Frente Nacional. Las dificultades económicas por las que atravesaba el país comenzaron en los 60, y tales como el elevado costo de vida y las malas condiciones laborales causaron descontento en el sector obrero del país, asimismo como los campesinos y movimientos estudiantiles. Continuando con el tema, tenemos que mencionar que el país sufrió una serie de procesos después del Frente Nacional. Obviamente esto dentro del Frente Nacional pues se dieron una serie de gobiernos que tenían obviamente un tipo de hechos que afrontar, y dentro de ellos pues tenemos que mencionar que estos gobiernos posteriores al Frente Nacional tuvieron que afrontar la violencia producto de los carteles de narcotraficantes y por supuesto las guerrillas. Y a continuación vamos a hablarles de los gobiernos de Alfonso López Miquelsen entre 1974 y 1978 y Julio César Turbay Ayala entre 1978 y 1982. ¿Qué les pasó a estos gobernantes? Resulta que dentro de este proceso debemos mencionar y aclarar que obviamente Colombia atravesaba por una serie de procesos, ¿no? Y el Frente Nacional fue desmontado en el año 1974, cuando termina la alternancia entre los partidos políticos que llegaron a ese acuerdo. Durante estos años de gobierno, los logros alcanzados fueron, digamos, notables. Se apaciguó la intolerancia política y la mutua exclusión por parte de los partidos tradicionales, y disminuyó la tendencia por parte de los militares a ejercer el poder de manera autónoma. También se fortaleció el sector industria y financiero y se logró la modernización del Estado. Este proceso movilizó a un gran número de campesinos a las ciudades, también engrosando las filas de obreros no calificados y obviamente desempleados, creando así obviamente que en las ciudades se aumentara el cinturón de pobreza. Después del Frente Nacional pues se dieron los gobiernos posteriores. Estos gobiernos posteriores les tocó pues obviamente afrontar una serie de procesos, y dentro de ellos pues fue el gobierno del señor Alfonso López Miquelsen, que ocurrió desde 1974 hasta 1978, y este señor fue elegido candidato oficial por el Partido Liberal, y este señor ganó las elecciones presidenciales el 21 de abril de 1974. Durante su gobierno implementó el programa para cerrar la brecha, que era un proyecto que buscaba disminuir la diferencia entre la población rica y la población pobre. Para ello fortaleció el sector industrial y buscó estrategias para disminuir el desempleo. A finales de 1976, las heladas ocurridas en el país vecino Brasil aumentaron vertiginosamente el precio del café de exportación en Colombia, lo que de cierta manera revitalizó la economía de nuestro país. Sin embargo, a pesar de las mejoras significativas, el costo de vida heredado del gobierno de Pastrana continuó aumentando a tal punto que en un solo año alcanzó un 40%. Este señor en esta administración aumentó la inseguridad, la acción de los grupos armados y creció sustancialmente la actividad del narcotráfico. Como consecuencia del incremento del costo de vida, el 14 de septiembre de 1977, López Miquelsen enfrentó un paro cívico nacional convocado por las centrales obreras del país con el apoyo de los líderes de los partidos conservadores. La protesta exigía, entre otros, el aumento del salario por encima del 50%, la congelación de los precios de los artículos de primera necesidad y de las tarifas de servicios públicos, la suspensión del estado de sitio y el respeto de las libertades políticas. Eso fue lo que le sucedió al personaje, a nuestro dirigente Alfonso López Miquelsen. Por su parte, el otro dirigente, Julio César Turbay, ese personaje asumió la presidencia de la República en los años 1978 hasta 1982, en el cual pues, era un candidato liberal. Derrotó en las elecciones al conservador Belisario Betancur, y cuyo programa de gobierno se basaba en tres grandes premisas: la producción, la seguridad y el empleo. Cuando Turbay llegó a la presidencia, la situación social de Colombia era tensa debido a las reacciones del paro cívico nacional, y por tal razón el 6 de septiembre de 1978 se expidió el Estatuto de Seguridad, con el que el gobierno instauró la política de democracia restringida. Sin embargo, y a pesar del Estatuto de Seguridad Nacional, durante este gobierno de Turbay la violencia y las acciones guerrilleras aumentaron. Obviamente, el movimiento guerrillero M-19 robó más de 5.000 armas, del cantón norte de Bogotá, y se tomó la embajada de la República Dominicana durante 61 días. Además, que después hizo lo que
para todos nosotros fue un hecho bastante, digamos, histórico, bastante relevante en la historia nacional. Obviamente también que fue la toma del Palacio de Justicia. Dentro de este proceso debemos mencionar que este partido, este grupo guerrillero, específicamente, tras haber tomado la Embajada de República Dominicana, se dedicó también, además de secuestraron y hicieron un secuestro y extorsión, apareció el grupo armado Muerte a Secuestradores, más conocido como MAS, y crecieron las actividades de los narcotraficantes y contrabandistas, ¿sí? Dentro de ello, también algunos logros sobresalientes durante el gobierno del señor Turbay. Se concibió el Plan de Investigación Nacional, PIN. Se priorizó la producción de energía eléctrica, la explotación petrolera y de minas en el Cerrejón y Cerro Matoso. Asimismo, se introdujo la TV a color en Colombia y se adelantó una campaña de alfabetización nacional. Continuando con el tema, vamos hacia los hechos ocurridos en los años 80 en nuestro territorio nacional. Dentro de lo ocurrido en el territorio nacional, tenemos que mencionar que en los años 80 en Colombia se vivía una época de crisis originada por los grupos al margen de la ley, que se fortalecieron los ya existentes e incrementando el narcotráfico, así como el surgimiento de grupos paramilitares, fortalecimiento de grupos guerrilleros y de narcotráfico, el nacimiento del paramilitarismo, y en esta época, pues, gobiernos en esta época fueron los del señor Belisario Betancur Cuartas y de Virgilio Barco Vargas, de los cuales vamos a hablar a continuación. Entonces, hay que mencionar que dentro de los años 80, la situación política alcanzó, digamos, una crisis bastante fuerte, producto de los grupos al margen de la ley. Y estos fenómenos en estos años 80 estuvo marcada por estos grupos guerrilleros. Cuando se fortalecieron estos grupos guerrilleros y se incrementó el narcotráfico, y fue en el año 85, en donde diferentes grupos guerrilleros crearon la Coordinadora Nacional Guerrillera, que es más conocida con sus siglas CNG, como un intento de unificación de la lucha en Colombia. 2 años más tarde, en el 87, se fundó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por el movimiento indígena Quintinlán, el movimiento 19 de abril, M19, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Movimiento de Integración Revolucionario Patria Libre, MIR, el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Esto pues hizo que otro fenómeno afectara obviamente a Colombia en estos años, fue un fenómeno social, que fue el comercio de drogas ilegales de los mercados internacionales, especialmente hacia los Estados Unidos. Y a quienes estaban a la cabeza, pues los principales carteles de la droga que estaban creciendo en nuestro país, que estaban ostentándose en nuestro país, que fue el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria, y por supuesto el cartel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Asimismo, también hay que mencionar que se originaron los grupos paramilitares en Colombia, y que ocurrió en los años 70, y con los planteamientos de la doctrina de seguridad nacional se adoptaron en Colombia medidas que buscaban combatir el enemigo interno, representado en el comunismo y la insurgencia, y fue así como en el decreto 3398 de 1965 se fundamentó la organización de la defensa civil, gracias a lo cual la fuerza pública pudo involucrar a la población colombiana en la lucha contra insurgente. Desde este momento, pues diferentes grupos de autodefensa surgieron con el objetivo de proteger sus intereses políticos y económicos. También pues hay que mencionar que a eso se sumó la conformación de grupos de sicarios o asesinos a sueldo por parte de carteles de narcotráfico y organizaciones de ejércitos privados apoyados por ganaderos, comerciantes y terratenientes para defenderse de los grupos guerrilleros, conformándose así grupos permanentes de paramilitares en nuestro territorio nacional. Dentro de estos procesos debemos mencionar que algunos dirigentes que estuvieron a la cabeza de esa época fue Belisario Betancur, el señor Belisario Betancur, que obtuvo la presidencia entre el 82 y 86, el 30 de mayo de 1982. Fue elegido presidente de la República Belisario Betancur. Su mandato se caracterizó por la clara voluntad de erradicar la violencia y procurar de este propósito nombrar la Comisión de Paz, que reunió a los personajes representativos de diversos sectores políticos, económicos y sociales del país.
El 10 de noviembre del 82, Betancourt promulgó la ley de amnistía que cobijó a tres de los principales grupos guerrilleros del país, el M-19, las FARC y el EPL. Con la expedición de la amnistía se iniciaron los diálogos nacionales con los guerrilleros y los sectores de la izquierda. Un hecho que enlutó el gobierno de Betancourt fue, en medio de los diálogos, fue que el M-19, el 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando armado de esa organización, integrado por 35 guerrilleros, irrumpió en las instalaciones del Palacio de Justicia, tomando como rehenes a la totalidad del aparato judicial del país. Y esta acción pues puso fin a la tregua armada y el ejército decidió tomar militarmente el palacio, lo que produjo pues obviamente un incendio y en consecuencia pues se produjo la muerte de decenas de civiles, subversivos y militares, al tiempo que también pues muchas personas resultaron desaparecidas, que fue el hecho histórico que les acaba de mencionar. Por su parte, el señor Virgilio Vargas, en el año 1986 hasta 1990 asumió la presidencia de nuestro país y Vargas puso en marcha el controvertido esquema del gobierno-oposición, con el cual buscaba superar los vestigios de bipartidismo heredados del Frente Nacional. Los primeros meses de su gobierno estuvieron marcados por numerosos asesinatos a líderes y miembros de la Unión Patriótica, la UP, partido político que nació como una estrategia política de las FARC en el marco de las negociaciones de paz. Y a esto se sumaron numerosos asesinatos de figuras públicas y los atentados terroristas vinculados con los carteles de narcotráfico en Colombia. En este gobierno, el señor Barco impulsó el Plan Nacional de Rehabilitación, PNR, y se hizo frente al terrorismo y al narcotráfico y se llegó a un acuerdo con el M-19 que se desmovilizó definitivamente en el año de 1990. Continuando con la temática, vamos a ver lo ocurrido en los años 1990. Dentro de los años 1990 pues ocurrieron cosas que empalmaban con el año 1980, que tenía que ver con que concluyeron con la Marcha del Silencio, lideradas por estudiantes de Derecho de diversas universidades de Bogotá, en contra de la violencia que desencadenó lo que conocemos como la Séptima Papeleta, que convocó a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que dio lugar a la actual constitución que tenemos en nuestro país, que es la Constitución de 1991. Esa séptima papeleta y el gobierno también del señor César Gaviria, que ocurrió entre 1990 y 1994. ¿Qué pasaba con esa séptima papeleta? Que esa séptima papeleta era la forma en que pedía la población civil en Colombia que se hiciera un acuerdo y se hiciera una modificación y adecuación a la constitución que teníamos vigente para aquel entonces, dando lugar a una serie de apariciones significativas en nuestro país. Entonces, dentro de este proceso, debemos mencionar que también ocurrió la presidencia del señor César Gaviria. Y las elecciones de 1990 se desarrollaron en medio de un ambiente tenso tras el asesinato de tres de los candidatos que aspiraban a la presidencia. Finalmente, el domingo 27 de mayo se llevaron a cabo los comicios ocurridos entre César Gaviria Trujillo por el Nuevo Liberalismo y Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional, Antonio Navarro Wolf por la Alianza Democrática de M-19 y Rodrigo Lloreda Caicedo por el Partido Social Conservador. De estas elecciones salió elegido como presidente César Gaviria Trujillo y en su mandato enfrentó un déficit de situación social como la causa del narcotráfico y la lucha contra los extraditables, que eran el grupo de Pablo Escobar Gaviria, y de los grupos guerrilleros. El día de su posesión anunció que su plan del gobierno estaría enfocado a participar y pacificar la vida de los colombianos, modernizar la institución y fortalecer la economía del país. Para esto propuso el programa del gobierno llamado la Revolución Pacífica, conocido popularmente como el Revolcón. El gobierno de Gaviria coincidió con la crisis del socialismo y el fin de la Guerra Fría, y esto cambió radicalmente la política internacional de los Estados Unidos, ya que declaró como su nuevo enemigo al narcotráfico y por ende Colombia pasó a ser protagonista de la política de los Estados Unidos. La Asamblea Nacional Constituyente pues obviamente se dio el 5 de febrero de 1991 y se instaló la Asamblea Nacional Constituyente que expidió la constitución política que nos rige actualmente. Los 60 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente provenientes de diferentes organizaciones políticas lograron un consenso en el texto de la nueva constitución, y esa nueva constitución decretó que la nación colombiana había cambiado y que era
pluriétnica y multicultural, y se le otorgan derechos a las minorías étnicas, separó el Estado de la Iglesia y amplió las libertades civiles. Y obviamente esto nos dio otro tipo de procesos. Muy bien, líderes, hemos llegado a la parte final de este video, de esta explicación temática, y en las siguientes sesiones aclararemos dudas e inquietudes.